El viento aullaba, llevando consigo cristales de hielo que azotaban las mejillas de Clara May Hollister, mientras apuraba a su yegua agotada a través del paisaje helado de Montana. A lo lejos, aún podía ver las columnas de humo que se alzaban desde el rancho de su padre, aunque llevaba casi una hora cabalgando sin descanso. Corría el año 1887, y el invierno había caído sobre el territorio con una furia que parecía querer castigar a todo aquel que osara desafiarlo. Pero Clara May no tenía opción. El médico de Helena era la única esperanza de Silas Hollister. El cielo se ennegrecía amenazante mientras ella seguía el sendero junto al río murmurante. Ese que en otras estaciones era un amigo sereno de los viajeros, pero que ahora se había convertido en una bestia enfurecida cubierta de hielo, hinchada por el deshielo temprano de las montañas. Clara May ajustó su bufanda de lana, el rostro enrojecido por el frío. Sus manos enguantadas estaban tan rígidas que apenas podía sostener las riendas. 23 inviernos en Montana le habían enseñado a respetar el clima, pero la desesperación la había empujado a arriesgarlo todo. «Solo un poco más, Daisy, un poco más», murmuró, acariciando el cuello de la yegua. La pobre criatura luchaba contra la nieve que caía cada vez con más fuerza. De repente, un trueno desgarró el aire, y tanto caballo como jinete se estremecieron. Daisy se encabritó, y Clara May trató de dominarla mientras la bestia se movía peligrosamente cerca del borde del río. El suelo, resbaladizo por el hielo y la nieve recién caída, no ofrecía apoyo alguno. «Tranquila, muchacha, tranquila», gritó Clara May, pero su voz fue devorada por otro estallido del trueno. Daisy, presa del pánico, perdió pie y resbaló sobre el terreno traicionero. Clara May sintió como el mundo giraba a su alrededor, cuando tanto ella como la yegua perdieron el equilibrio en la orilla. Hubo un instante suspendido, y luego, el golpe brutal del agua helada que la envolvió por completo. La corriente la atrapó al instante, arrastrándola lejos de la orilla. Su abrigo de invierno, que la protegía en tierra firme, ahora amenazaba con hundirla. El agua gélida le robaba el aliento, entumecía sus miembros. A través de los ojos empañados por el agua, vio a Daisy trepar de nuevo al margen. Pero ella ya era arrastrada río abajo, sus dedos insensibles incapaces de aferrarse a las ramas que pasaban. ¡Ayuda!, alcanzó a gritar antes de que otra ola la sumergiera. El frío era insoportable, una mordida que borraba todo pensamiento. Luchó por salir a la superficie otra vez, y fue entonces cuando escuchó un sonido distante. El galope de un caballo. Wyatt Colton Graves llevaba horas siguiendo el rastro de una manada de lobos que había estado acosando a los rancheros locales cuando la tormenta lo sorprendió. A sus 32 años, un vaquero con experiencia sabía que ningún hombre sensato debía quedar atrapado bajo ese cielo. Pero le había prometido a la familia McDougall que se haría cargo de los lobos que les habían matado 3 terneros. Y un Graves cumplía su palabra, incluso bajo un temporal. El relincho desesperado de un caballo sin jinete lo hizo detenerse. Giró a Buckshot hacia el sonido y divisó una yegua empapada y alterada junto al río. Con solo una mirada al sillín vacío, supo que alguien estaba en problemas. Y entonces oyó el grito. Débil, casi perdido entre el rugido del agua, pero inconfundible. Alguien se estaba ahogando. Wyatt espoleó a su caballo, escudriñando el agua revuelta. Al principio no vio más que espuma blanca y ramas arrastradas por la corriente. Luego, un destello. Un abrigo azul y una mano pálida rompiendo la superficie a unos 30 metros río abajo. Sin pensarlo 2 veces, Wyatt desmontó. Se despojó del pesado abrigo y corrió por la orilla, sin apartar la vista de la figura que luchaba por mantenerse a flote. Era una mujer. Eso lo vio enseguida, y su fuerza se desvanecía con cada segundo. Cuando calculó que estaba delante de ella, Wyatt inhaló profundamente y se lanzó al agua. El frío lo golpeó como el filo de un hacha. Casi lo dejó sin sentido.
pero años de vida dura lo habían templado. Forzó a su cuerpo a moverse, nadando contra la corriente hacia la mujer. «¡Ya voy!», gritó, aunque dudaba que ella pudiera oírlo sobre el estruendo del río. Clara Mae apenas conservaba la conciencia cuando sintió unos brazos fuertes rodearla. No podía ver con claridad, su visión se oscurecía en los bordes, pero notó cómo la sujetaban contra un pecho sólido. «Te tengo, no sueltes», susurró una voz profunda junto a su oído. Intentó responder, pero sus labios apenas se movieron. El hombre, ya sabía que era un hombre, apretó más su agarre alrededor de su cintura, luchando contra la corriente para llevarla hacia la orilla. Wyatt apretó los dientes, el frío entumeciéndole el cuerpo. La mujer en sus brazos era un peso muerto, y el río parecía empeñado en reclamar a ambos. Sus músculos ardían mientras luchaba, palmo a palmo, por avanzar. «Quédate conmigo, ¿me oyes?», ordenó con voz firme cuando sintió que ella aflojaba el agarre. «No te rindas». Algo en ese tono atravesó la niebla del cansancio de Clara Mae. Con un esfuerzo desesperado, sus brazos se aferraron a su cuello, afianzándose a aquel extraño que había aparecido como un ángel en su momento más oscuro. Después de lo que pareció una eternidad, Wyatt sintió las botas rozar el fondo del río. Con un último impulso de fuerza, la arrastró hasta la orilla, cayendo junto a ella sobre la nieve. Por un instante ambos quedaron tendidos, jadeando. Wyatt se recuperó primero. La urgencia de la situación lo obligó a actuar. Los labios de la mujer estaban azules, la piel casi translúcida. Si no la calentaba pronto, el río terminaría por reclamarla. «Me llamo Wyatt Colton Graves», dijo al recogerla entre sus brazos. «Voy a cuidarte». «Clara Mae Hollister», susurró apenas, su voz como un hilo. «Bueno, señorita Hollister», respondió él con suavidad. «Necesitamos darte calor». Silbó con fuerza y Buckshot se acercó, seguido por Daisy. «¿Puedes sujetarte si te subo a mi caballo?». Ella asintió débilmente. Con esfuerzo, Wyatt la levantó y la acomodó sobre el lomo del semental, montando detrás de ella y abrazándola con firmeza contra su pecho, mientras el viento seguía rugiendo sobre las montañas. Wyatt sujetó las riendas de Daisy y emprendió el camino a paso constante, sabiendo que su cabaña quedaba más cerca que cualquier pueblo. «No me sueltes», murmuró Clara Mae Hollister, con la cabeza recostada contra su hombro. «Ni pensarlo», respondió Wyatt Colton Graves, apretando los brazos alrededor de ella. «No pienso soltarte». El trayecto hasta la cabaña se hizo interminable. La tormenta arreció. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver a unos metros. Wyatt avanzaba guiado por la memoria y el instinto, manteniendo a Clara Mae bien sujeta contra su pecho, compartiendo el poco calor corporal que le quedaba. Cuando la silueta borrosa de su refugio apareció entre la ventisca, ella ya había dejado de temblar. Era mala señal. Wyatt desmontó de un salto, la bajó con cuidado y empujó la puerta de la cabaña hasta abrirla de golpe. Entró con ella en brazos y la cerró de una patada. Adentro hacía frío, pero al menos estaban a salvo del viento. Depositó a Clara Mae con suavidad sobre su cama y, sin perder tiempo, encendió el fogón y una lámpara. A la luz amarillenta pudo ver lo pálida que estaba, el cabello oscuro pegado a su rostro y la ropa endurecida por el hielo. «Señorita Hollister», dijo, tocándole la mejilla. «¿Me escucha, Clara Mae?». Sus párpados temblaron. «Frío», susurró ella. «Lo sé. Tenemos que quitarte esa ropa mojada», explicó él. Al ver que ella abría los ojos con alarma, añadió: «Tranquila, seré un caballero, pero si no entras en calor, el río habrá ganado esta vez». Ella asintió con un leve movimiento. Con manos firmes y respetuosas, Wyatt la ayudó a desprenderse de las prendas congeladas, envolviéndola en mantas secas una a una. Luego le dio la espalda para dejarle privacidad mientras se quitaba el vestido empapado, alcanzándole una de sus camisas de franela limpias.
Una vez ella estuvo arropada bajo todas las mantas que poseía. Él también se cambió la ropa mojada y avivó el fuego hasta que el hierro del fogón brilló al rojo vivo. Preparó un café fuerte y le llevó una taza, sosteniéndole la cabeza mientras bebía el líquido que le devolvía el color al rostro. «Gracias», murmuró ella, con la voz más firme. «Te debo la vida», respondió Wyatt, incómodo ante su gratitud. «No todos se lanzarían a un río helado en medio de una tormenta», replicó ella, mirándolo fijamente con sus ojos claros ya más despiertos. «¿Qué hacías ahí afuera?», preguntó ella después. «¿Seguías el rastro de lobos para los McDougal?» «Algo así», dijo él encogiéndose de hombros. «Un golpe de suerte, supongo». «Providencia», corrigió ella, y luego se le abrieron los ojos de par en par. «Mi padre». Iba camino a Helena por el médico. «Está muy enfermo». Wyatt miró hacia la ventana. La nieve cubría por completo el vidrio. «Nadie saldrá esta noche, señorita Hollister. La tormenta empeora». Las lágrimas le llenaron los ojos. «Necesita medicinas. Tiene fiebre». Su voz se quebró. Wyatt se sentó en el borde de la cama. «¿Qué le pasa?» «Neumonía, creo. Lleva semanas tosiendo y ayer se desplomó. Uno de nuestros peones fue a pedir ayuda, pero pensé que yo llegaría antes a Helena». «Tonta, pero valiente», murmuró él con una media sonrisa. «Tal vez imprudente, pero valiente». Reflexionó un instante y añadió: «Tengo algunos remedios aquí. No es mucho, pero hay té de corteza de sauce para la fiebre. Y unas hierbas que una vieja indígena, Old Mother Willow, me enseñó para el pecho». Un destello de esperanza cruzó los ojos de Clara Mae. «¿De verdad? ¿De verdad? Si amanece y la tormenta da tregua, iré a tu rancho. ¿Dónde está?» «A unas 10 millas al sur, cerca de Eagle Creek, el lugar de los Hollister». Wyatt frunció el ceño al reconocer el nombre. «¿Silas Hollister es tu padre?» «Sí, ¿lo conoces?» «De oídas. Buen hombre, justo con sus trabajadores». Wyatt se puso de pie. «Deberías descansar. Voy a revisar los caballos y asegurarme de que estén a salvo». «Señor Graves», lo llamó ella cuando ya tocaba la puerta. «Gracias. De corazón». Él tocó el borde imaginario de su sombrero y dijo con una leve sonrisa: «Solo Wyatt, señora. Y no hay de qué». Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la pequeña cabaña empezaban a encenderse otro tipo de calor. Cuando Clara Mae despertó, el olor a café y tocino la envolvía. Por un momento no supo dónde estaba. El techo tosco y las mantas ásperas la confundieron. Luego los recuerdos regresaron como un torrente. El río, el hielo, los brazos que no la soltaron. Se incorporó con un gemido de dolor en los músculos. Wyatt estaba frente al fogón, de espaldas, preparando el desayuno. Con la luz de la mañana filtrándose por la ventana ya despejada, pudo verlo bien por primera vez. Era alto y fuerte, con el cuerpo de quien trabaja la tierra y la mirada de quien ha visto demasiado. Su cabello oscuro le caía en ondas suaves sobre el cuello. Y cuando se volvió, ella notó que su rostro era atractivo de un modo rudo, mandíbula firme y ojos del color de una tormenta de verano. «Buenos días», dijo él asintiendo. «¿Te sientes mejor?» Clara Mae apretó las mantas contra su cuerpo, de pronto consciente de que solo llevaba su camisa. «Sí, gracias. La tormenta se fue anoche. El sol ha salido, aunque sigue haciendo frío», comentó él, acercándole una taza de café. «Cayeron casi 1 metro de nieve, pero el camino estará transitable. Iré al rancho de tu padre en cuanto termines de comer». «Voy contigo», dijo ella, tomando la taza con manos aún temblorosas. Wyatt frunció el ceño. «Ayer casi mueres, deberías descansar». «Es mi padre», replicó con firmeza sin dejar lugar a réplica. Después de unos segundos, él asintió. «Tu ropa está seca junto al fogón. Te dejaré sola para que te vistas», dijo, saliendo con su café en la mano.
Clara Mae se vistió deprisa, agradecida de que sus prendas, aunque un poco rígidas por el secado, estuvieran calientes por el fuego. El día recién comenzaba, y con él, un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Sus botas aún estaban húmedas, pero Wyatt Colton Graves las había rellenado con trapos para ayudar a que se secaran. Aquel gesto tan simple conmovió a Clara May Hollister. Cuando salió de la cabaña, él ya estaba ensillando los caballos. Se detuvo un instante, maravillada por el paisaje. La tormenta había transformado el mundo en un mar blanco y brillante. Todo resplandecía bajo el sol recién nacido. Pese a la preocupación que la carcomía por su padre, no pudo evitar murmurar: «Es hermoso». Wyatt la miró de reojo y siguió su mirada hacia el horizonte. «Supongo que sí. Nunca me he parado a pensarlo. Deberías hacerlo», respondió ella suavemente. Las cosas bellas nos recuerdan por qué vale la pena seguir luchando. Algo cambió fugazmente en su expresión, pero se giró antes de que ella pudiera descifrarlo. «Será mejor que nos pongamos en camino. Tu padre nos espera». El viaje hasta el rancho Hollister fue duro, pero posible. Wyatt abría paso entre la nieve profunda, eligiendo los senderos más firmes. Cabalgaron la mayor parte del tiempo en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, aunque de vez en cuando él señalaba algún punto de referencia o le preguntaba por los síntomas de su padre. Al coronar una colina, Clara Mae contuvo el aliento. Allí estaba su hogar, la casa principal y el granero, sólidos y cubiertos de blanco, con un delgado hilo de humo saliendo de la chimenea. Una buena señal. «Ahí está», dijo sin necesitarlo, apremiando a Daisy con un toque de sus talones. Entraron al patio y de inmediato la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre salió corriendo, escopeta en mano hasta reconocerla. «Señorita Clara Mae, bendito sea el cielo», exclamó bajando el arma, el alivio reflejado en su rostro curtido. «Pensamos que la tormenta se la había llevado». «Casi fue así, Earl Whitmore», respondió ella, bajando del caballo con ayuda de Wyatt. «Este es el señor Graves. Me salvó la vida». Miró hacia la casa con angustia. «¿Y mi padre?» Earl frunció el ceño. «Sigue luchando, pero la fiebre está muy alta. El Doc Emmett Carver llegó anoche, justo antes de que se desatara lo peor». Clara May exhaló un suspiro de alivio. El médico había logrado llegar. Corrió hacia la casa seguida de Wyatt, que llevaba en la mano una pequeña bolsa con sus remedios de hierbas. Dentro, el aire era cálido pero cargado con el olor agrio de la enfermedad. En el pasillo los recibió el doctor, un hombre delgado con lentes que se deslizaban por su nariz. «Clara Mae, hija, ¿dónde te habías metido? Tu padre no dejaba de preguntar por ti». «El río», explicó brevemente. «¿Cómo está?» «Luchando». La fiebre bajó un poco, pero regresó. Le di todo lo que tenía. El médico observó al recién llegado. «¿Y él quién es?» «Wyatt Colton Graves», contestó ella. «Me rescató cuando caí al río. Trae remedios a base de hierbas que podrían ayudar». El doctor arqueó una ceja, incrédulo, pero demasiado cansado para discutir. «A estas alturas probaré cualquier cosa. Los pulmones de tu padre están muy comprometidos». Wyatt avanzó, extendiendo la bolsa. «Mi madre era curandera antes de morir. Estas hierbas ayudan a despejar el pecho», explicó. «Se usan en vapores calientes». El doctor las examinó, olfateó una pizca y asintió lentamente. «He oído que funcionan. Vamos a intentarlo». Clara Mae lo condujo hasta la habitación de su padre. Silas Hollister yacía en la cama, su cuerpo antes robusto reducido por la enfermedad, el rostro enrojecido por la fiebre, la respiración áspera. Abrió los ojos al oír su voz. «Clara, mi niña», susurró ronco. «Estoy bien, papá», dijo tomando su mano. «Y he traído ayuda». Durante horas trabajaron juntos. Wyatt preparó la infusión de hierbas, enseñando al doctor cómo colocar al enfermo para aprovechar mejor el vapor.
Clara Mae le humedecía el rostro con paños fríos y lo ayudaba a beber agua y caldo. Al caer la tarde, el cambio era evidente. La respiración de Silas se volvió más regular. El calor de la fiebre descendió. El Doc Carver lo notó y no pudo disimular su sorpresa. Sea lo que sea ese brebaje, está funcionando, admitió mientras ambos estaban en la cocina. Lo aprendí de mi madre y de una anciana llamada Old Mother Willow, que vivía cerca de nuestro rancho cuando era niño, dijo Wyatt, aceptando una taza de café que Clara Mae le ofrecía. No hay magia en ello, solo sabiduría antigua. Pues estamos agradecidos, dijo ella rozando su brazo. Los dos te lo estamos. Wyatt bajó la mirada, incómodo ante el agradecimiento. Solo devuelvo un favor. Los Hollister son gente respetada por aquí. Tu padre ayudó a unos amigos míos el invierno pasado, cuando necesitaban crédito en la tienda del pueblo. Clara Mae sonrió. Eso suena a él. Siempre dice que un buen vecino se reconoce cuando hay necesidad. Una cualidad rara hoy en día, comentó Wyatt con tono pensativo. Cuando cayó la noche, el doctor anunció que se quedaría hasta el amanecer para vigilar la evolución de Silas. Clara Mae insistió en que Wyatt también se quedara. Tenemos habitaciones de sobra, dijo con calidez. Es lo menos que podemos hacer después de todo lo que has hecho por nosotros. Wyatt asintió, mirando el fuego que crepitaba en el hogar. Afuera, el silencio blanco del invierno cubría la tierra. Adentro, algo nuevo y tenue empezaba a prenderse entre ellos. Wyatt Colton Graves dudó un momento antes de aceptar. Muy agradecido, revisaré los caballos primero, dijo, saliendo hacia el granero. Mientras tanto, Doc Emmett Carver tomó a Clara Mae Hollister del brazo y la llevó a un lado. Ese joven sabe de remedios, no hay duda, comentó el médico en voz baja. Pero se nota que carga con fantasmas del pasado. ¿Sabes algo de él? Clara Mae negó con la cabeza. Solo que estaba rastreando lobos cuando me encontró, y que no dudó un segundo en lanzarse al río para salvar a una desconocida. El doctor asintió lentamente. Eso ya dice mucho sobre el carácter de un hombre. Hay acciones que revelan más que cualquier palabra. Cuando Wyatt regresó, Clara Mae lo guió a la habitación de huéspedes, donde había dejado toallas limpias y una lámpara encendida. Al llegar a la puerta, se detuvo. No te he dado las gracias como se debe, dijo con voz suave. No solo por rescatarme, sino por ayudar a mi padre. Wyatt se removió, incómodo. No hace falta agradecimientos. Aún así los tienes, insistió ella mirándolo fijamente. Dijiste algo cuando estábamos en el río. ¿Lo recuerdas? Wyatt frunció el ceño. No mucho, la verdad. Estaba bastante ocupado tratando de mantenernos a flote. Dijiste, no te atrevas a rendirte. Y después me prometiste que no me soltarías. Susurró ella. Nadie había peleado así por mí antes. Por un instante, algo vulnerable brilló en los ojos de Wyatt antes de que desviara la mirada. Solo hice lo que había que hacer. Clara Mae sonrió con dulzura. Entonces, buenas noches, señor Graves. Wyatt. La corrigió automáticamente. Wyatt, repitió ella, probando el nombre. Buenas noches. Cuando ella se alejó por el pasillo, Wyatt se quedó viéndola más tiempo del que era correcto. Había algo en Clara Mae Hollister que lo descolocaba, una fortaleza silenciosa bajo su gentileza, que despertaba algo dormido en su alma. Cerró la puerta y se sentó pesadamente en la cama. Hacía mucho que no dormía bajo un techo ajeno, y más tiempo aún desde que sentía esa tibieza hogareña que emanaba del rancho Hollister, pese a la enfermedad que lo envolvía todo. Era peligroso ese calor. Hacía que un hombre empezara a desear cosas que ya había renunciado a tener. La mañana llegó con un sol resplandeciente y el sonido bendito de la voz de Silas Hollister, débil, pero firme, pidiendo desayuno. Clara Mae casi lloró de alivio cuando el doctor confirmó que lo peor había pasado.
Necesitará reposo por varias semanas, advirtió Doc Carver. Sus pulmones aún son frágiles, pero creo que ya cruzó el umbral. Ella lo abrazó con gratitud. Gracias. ¿De verdad, doctor? Él sonrió, quitando la importancia. Tu padre y yo ajustaremos cuentas cuando vuelva a levantarse. Somos viejos conocidos, tu padre y yo. En la cocina, Wyatt se encontró sorprendido al ser reclutado para ayudar con el desayuno. Rompía los huevos torpemente, mientras Clara May manejaba la sartén con soltura. No soy buen cocinero, admitió, salpicando un poco de huevo sobre la mesa. Ella rió, una risa clara que pareció iluminar la habitación. Te lanzas a ríos helados y persigues lobos, pero los huevos te vencen. Los lobos son más predecibles, replicó Wyatt con seriedad fingida, provocando otra carcajada de ella. Mientras trabajaban codo a codo, él sintió una calma que no recordaba. Había algo reconfortante en esa escena doméstica. El chisporroteo del tocino, el aroma fuerte del café, el suave tarareo de Clara May mientras cocinaba. Tras el desayuno, Doc Carver se despidió, prometiendo regresar en unos días. Wyatt sabía que debía marcharse también, pero sin darse cuenta comenzó a buscar excusas para quedarse. Cortar más leña, revisar el estado del enfermo, reparar una tabla suelta del porche que nadie le había pedido arreglar. Silas Hollister, ya incorporado en la cama, lo observaba con ojos astutos mientras Wyatt le ofrecía una taza de té caliente. «Así que tú eres el hombre que salvó a mi niña», dijo con voz ronca, pero más firme que el día anterior. «Sí, señor», respondió Wyatt, algo incómodo. «Siéntate, hijo. Me duele el cuello de tanto mirar hacia arriba». Wyatt obedeció, dejando su sombrero sobre la silla. «Penny dice que ya sabías quién era cuando mencionó nuestro rancho», continuó Silas, «pero no recuerdo haberte visto antes». «No, señor. Solo he oído buenas cosas. Ayudó usted a los Miller el invierno pasado, cuando pasaban dificultades». Silas asintió lentamente. «Gideon Miller es buen hombre, solo tuvo mala suerte». Lo estudió un momento antes de preguntar. «¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?» Wyatt bajó la mirada. «No hay mucho que contar. Hago trabajos ocasionales, rastreo depredadores para los rancheros, y tengo una cabaña a unas 10 millas al norte». «¿Familia?» «No, señor. Ya no». Los ojos de Silas se suavizaron. «Debe de ser una vida solitaria, hijo». Antes de que Wyatt pudiera responder, Clara May apareció en la puerta. «¿Pa? ¿Estás interrogando a nuestro invitado?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Solo conociendo al hombre que le salvó la vida a mi hija», replicó Silas. «Parece que le debo una deuda enorme». «No hay deuda, señor», dijo Wyatt poniéndose de pie. «Debo irme. Los lobos no se seguirán solos y los McDougall me esperan. Quédate al menos a cenar», intervino Clara May. «Voy a preparar estofado». Algo en su mirada le impidió rechazarla. «Sería un honor», dijo con un leve asentimiento. A medida que la tarde avanzaba, Wyatt se fue integrando sin querer al ritmo del rancho Hollister. Ayudó a Earl Whitmore y a los demás peones con el ganado, sorprendiéndose al descubrir que la propiedad era mucho más grande y activa de lo que había imaginado. Y mientras el sol caía sobre los campos cubiertos de nieve, Wyatt sintió algo nuevo y peligroso: el deseo silencioso de quedarse un poco más. El rancho Hollister contaba con cientos de reses y una reputación envidiable por la calidad de su ganado. Hoy en día es la señorita Clara May quien lleva casi todo el manejo, le comentó Earl Whitmore a Wyatt Colton Graves mientras reparaban una cerca que el temporal había tumbado. Tiene cabeza para los negocios, eso sí. El viejo Silas no lo creía al principio, continuó Earl, clavando otro poste. Quería que su hija se casara con el hijo de un banquero y se mudara a Helena. Pero cuando murió la señora Hollister, la muchacha se hizo cargo de todo. Wyatt, golpeando un clavo con más fuerza de la necesaria, preguntó: ¿Hace cuánto murió? 5 años, respondió el capataz con voz grave. Gripe fuerte. Casi se lleva también al viejo Silas,
pero ella lo cuidó hasta que se levantó. Esa chica tiene más temple del que aparenta. Wyatt ya lo había notado. Había en Clara May Hollister una determinación serena que lo impresionaba, la misma fuerza que la había hecho aferrarse a la vida en aquel río helado. Cuando regresaron a la casa para cenar, Wyatt se sorprendió de lo natural que se sentía formar parte de aquella rutina. Lavarse las manos en la bomba del patio, colgar el abrigo en el perchero, sentarse a la mesa de los Hollister. Clara May llevó primero una bandeja al cuarto de su padre, y luego sirvió a Wyatt y a Earl antes de tomar asiento. El guiso humeante olía a gloria. El pan recién horneado aún tibio. La conversación fluyó con facilidad. Earl comentaba las noticias de los ranchos vecinos, y Clara May hacía preguntas sobre la manada de lobos que Wyatt había estado rastreando. No son realmente el problema, explicó él. Atacan a las presas enfermas o débiles. Es la manera que tiene la naturaleza de equilibrar las cosas, pero los rancheros no lo ven así. Hablas como si los admiraras, observó Clara May. Wyatt pensó un momento. Los respeto. Son sobrevivientes. Protegen a los suyos. ¿Como tú?, dijo ella en voz baja. Sus miradas se encontraron, y permanecieron un instante más de lo adecuado, antes de que él apartara la vista. Después de la cena, Wyatt insistió en ayudar con los platos, pese a las protestas de Clara May. Sus manos se rozaron un par de veces, provocando un calor inesperado que le subió al pecho. «No tienes por qué marcharte mañana», dijo ella de pronto. «Los lobos pueden esperar un día más». Wyatt la miró sorprendido. «A tu padre le haría bien tener compañía. Y a mí también», añadió, sosteniendo su mirada. «A menos que tengas prisa por volver a tu soledad». Por primera vez en mucho tiempo, Wyatt se dio cuenta de que no tenía ninguna prisa por regresar a ella. «Iré a ver a los McDougall mañana temprano. Les avisaré del retraso», respondió con voz medida. «Pero después, podría quedarme un día más, para asegurarme de que tu padre sigue mejorando». La sonrisa de Clara May fue como un amanecer. «Me gustaría eso». Esa noche, Wyatt permaneció despierto largo rato en la habitación de huéspedes, escuchando los crujidos de la casa y el viento afuera. Hacía años que no se permitía sentir lo que ahora sentía. La tibieza de un hogar, el simple consuelo de pertenecer a algún lugar. Le dolía en el pecho, porque sabía que no podía durar. Los hombres como él no tenían finales felices. La vida se lo había enseñado con dureza. Aún así, mientras el sueño lo vencía, deseó que el amanecer tardara un poco más. Los días siguientes pasaron con una naturalidad que lo desconcertaba. Comidas compartidas, trabajo conjunto en el rancho, y noches tranquilas en el salón, mientras Silas Hollister dormía en su sillón, y Clara May leía en voz alta, con una voz que parecía llenar todos los rincones de la casa. Wyatt había ido al rancho McDougall al día siguiente para explicar la situación. El viejo Jedediah McDougall, adivinando algo en la mirada del vaquero, se limitó a decir con una sonrisa astuta: «Esos lobos no se van a ir a ningún lado, muchacho. Parece que te necesitan más en el rancho Hollister». Wyatt estuvo a punto de replicar, pero se contuvo. En el fondo sabía que el viejo tenía razón. Silas mejoraba lentamente, aunque la tos persistía y las fuerzas regresaban con parsimonia. Wyatt comenzó a encargarse de tareas que normalmente hacía el dueño del rancho: revisar el ganado con Earl Whitmore, discutir con Clara May las cuentas, incluso representar los intereses de los Hollister en una reunión de rancheros sobre los pastos de invierno. «Tienes buen ojo para los negocios», comentó Clara May una noche, mientras revisaban documentos en la mesa de la cocina. «Entiendes más del comercio ganadero que muchos banqueros de Helena». Wyatt se encogió de hombros. «Solo es sentido común». «No, es más que eso», dijo ella, dejando el lápiz sobre la mesa. «¿Puedo preguntarte algo personal?» Él se tensó, pero asintió. «¿Cómo fue que terminaste viviendo solo en una cabaña, haciendo trabajos ocasionales, cuando tienes el talento y la inteligencia para manejar tu propio rancho?» La pregunta le golpeó en lo más profundo.
Era un terreno que había aprendido a mantener cerrado. Se levantó bruscamente. Es tarde. Iré a revisar el establo antes de dormir. Sintió la mirada de Clara Mae sobre él mientras salía, aunque ella no lo detuvo. En el granero, el olor a heno y cuero le resultó tranquilizador. Se apoyó en el corral de Buckshot, respirando hondo. Estaba bajando la guardia, y eso no debía permitirlo. El sonido leve de la puerta al abrirse lo alertó. Antes de verla, ya sabía que era ella. Clara Mae estaba de pie en el umbral, una lámpara en la mano y una expresión de disculpa. «Lo siento», dijo con sinceridad. «No debí presionar», Wyatt asintió, aceptando la disculpa sin palabras. Ella se acercó despacio, dejando la lámpara sobre un barril. Todos tenemos rincones de nuestra vida que preferimos mantener cerrados. Lo entiendo mejor de lo que crees. «¿Ah, sí?», preguntó él con un tono que no logró suavizar. «¿Sí?», respondió mirándolo de frente. «¿Crees que yo soñaba con quedarme aquí para siempre? Estudiaba para ser maestra cuando murió mi madre. Tenía planes, ilusiones. Pero la vida rara vez sigue el camino que uno traza». Wyatt la miró en silencio, comprendiendo más de lo que se atrevía a decir. En el silencio del granero, con el viento golpeando las ventanas, ambos comprendieron que había heridas que no se curaban del todo, pero también que tal vez no tenían que llevarlas solos. La fragilidad en su voz lo desarmó por completo. «Yo también tuve un rancho alguna vez», confesó Wyatt Colton Graves, sin saber por qué dejaba escapar aquellas palabras. «Estaba al norte, cerca de la frontera con Canadá. Era pequeño, pero era buena tierra. Mi padre lo levantó desde cero». Clara May Hollister permaneció en silencio, dejándole espacio para continuar si así lo deseaba. «Hubo problemas con un vecino», prosiguió Wyatt con tono plano. «Disputas por los límites, por el agua. Las cosas se torcieron. Una noche, nuestro establo ardió en llamas». Hizo una pausa, la mirada perdida en algún punto lejano. «Mi padre entró para salvar a los caballos. Nunca salió». «Oh, Wyatt», murmuró Clara Mae, posando su mano sobre su brazo, cálida incluso a través de la tela áspera de su camisa. «El vecino juró que había sido un rayo, un accidente. Nadie pudo probar lo contrario», continuó él, con la mandíbula apretada. «Quise matarlo. Estuve muy cerca». «¿Qué te detuvo?» «Mi madre me dijo que la venganza destruiría lo poco que quedaba de nuestra familia». Wyatt miró la mano de Clara Mae sobre su piel curtida. Era tan pequeña, tan suave, y aún así le recordaba que aún había bondad en el mundo. «Tenía razón», añadió en voz baja, «pero no podía quedarme allí, viendo cómo ese hombre prosperaba sobre la tierra que debía ser nuestra. Así que me fui. Anduve sin rumbo. Descubrí que era bueno para sobrevivir. Solo». «¿Y tu madre?», preguntó ella con ternura. «Murió hace 3 inviernos», respondió con esfuerzo. «Gripe, como tu madre. Yo estaba lejos, cazando un puma que atacaba las ovejas de un rancho cerca de Bozeman. Cuando regresé, ya era tarde». Los dedos de Clara Mae se aferraron un poco más a su brazo. «Lo siento mucho». Wyatt asintió, incapaz de responder mientras el nudo en su garganta lo ahogaba. «Gracias por contármelo», dijo ella suavemente. «Sé que no fue fácil». En la luz dorada del farol, rodeados del sonido tranquilo de los caballos, Wyatt sintió una atracción imposible de contener. Ella estaba tan cerca, la mirada cargada de compasión, no de lástima. Antes de que pudiera detenerse, inclinó la cabeza y la besó. Sus labios, cálidos y temblorosos, respondieron con sorpresa pero sin resistencia. Por un instante perfecto los años de soledad desaparecieron. Wyatt sintió algo que creía perdido para siempre. Entonces, la razón volvió. Se apartó de golpe, respirando con dificultad. «Perdóname», dijo con voz ronca. «No debía hacerlo». Clara Mae se llevó los dedos a los labios, los ojos muy abiertos. «Wyatt». «No»,
la interrumpió. No volverá a pasar. Mañana me iré. Pasó junto a ella sin mirarla. Necesitaba escapar antes de hacer una locura mayor. «Wyatt, espera», lo llamó ella, pero él siguió su camino saliendo al aire helado de la noche. Partiría al amanecer, antes de que nadie se levantara. Era lo mejor. Había permanecido demasiado tiempo, dejándose tentar por un sueño que no le pertenecía. Los Hollister merecían algo mejor que un errante con sangre y recuerdos que no podía enterrar. Empacó sus pocas pertenencias bajo la luz tenue del farol, cuidando de no despertar a nadie. La casa estaba en silencio. Solo el crujir de la madera vieja acompañaba su partida. Afuera, el aire era cortante y el cielo aún tachonado de estrellas. Llevó a Buckshot fuera del establo, cerrando la puerta con cuidado. La nieve crujía bajo sus botas cuando una voz lo detuvo. ¿De verdad ibas a irte sin despedirte? Wyatt se giró y la vio en el porche, envuelta en un chal grueso, su aliento dibujando nubes en el frío. «Es más fácil así», dijo él. Clara Mae bajó los escalones hasta quedar frente a él. ¿Más fácil para quién? ¿Para mi padre, que confía en tu juicio? ¿O para mí, que me quedaría preguntándome qué hice para ahuyentarte? No hiciste nada, respondió Wyatt con dureza. Es culpa mía. ¿Por qué me besaste?, preguntó ella sin rodeos. Él bajó la vista. «O porque te besé de vuelta», añadió ella. Wyatt apretó los puños. «Mereces algo mejor, Clara Mae. Un hombre con futuro, no uno que lleva 10 años huyendo de su pasado». «¿Y no debería ser yo quien decida lo que merezco?», replicó con firmeza. Había acero en su voz, una fuerza que lo conmovió. «No soy una flor frágil que necesite que la protejan de sus propias decisiones. No es tan sencillo», dijo él, casi en un susurro. «Nunca lo es», respondió ella, acercándose aún más. «Pero marcharte no arregla nada, Wyatt. Solo sumarías otro arrepentimiento a los que ya cargas». Él titubeó. Sus palabras lo golpearon con fuerza. Estaba cansado de huir, de vivir entre fantasmas. «Quédate», dijo ella casi en un murmullo. «No para siempre, si eso te asusta. Solo hasta que entendamos qué está pasando entre nosotros». «¿Y qué es eso?», preguntó Wyatt, la voz baja, cargada de duda. «No lo sé exactamente», respondió, «pero sé que importa, y que sería un error alejarse sin siquiera intentarlo». En la luz gris del amanecer, él pudo ver la determinación en su rostro, la misma valentía que la había mantenido viva en el río helado. Algo dentro de él se movió, como una puerta vieja que por fin cedía. «Unos días más», dijo al fin, «hasta que tu padre esté más fuerte». El alivio brilló en el rostro de Clara Mae. «Gracias». Mientras caminaban de regreso a la casa, Wyatt Colton Graves comprendió que por primera vez en muchos años estaba eligiendo quedarse en lugar de huir. Y aquella certeza lo asustaba tanto como lo llenaba de esperanza. Silas Hollister observaba a su hija y a Wyatt Colton Graves, con la mirada astuta de un padre que lo entiende todo sin necesidad de palabras. No dijo nada directo, pero se las ingenió para enviarlos juntos a hacer encargos, propiciando conversaciones que terminaban siempre al caer la noche. El invierno se adentró de lleno en la región. La nieve caía con frecuencia, formando montones que había que despejar cada día para abrir paso entre los edificios del rancho. El ganado se agrupaba en los cobertizos, con el lomo cubierto de escarcha, mientras los peones rompían el hielo de los abrevaderos y repartían heno para alimentar a las reses. Wyatt comenzó a integrarse en el ritmo de aquella vida como si siempre hubiera pertenecido allí. Montaba los límites con los vaqueros, ayudaba a traer terneros al mundo en las noches más frías, y pasaba horas conversando con Silas sobre cómo mejorar la cría del ganado. Cada tarde, cuando el viejo se retiraba a su cuarto, Wyatt y Clara Mae Hollister se quedaban junto al fuego. A veces hablaban. Otras simplemente compartían el silencio, cómodos el uno con la presencia del otro. Siempre con decoro, siempre en las áreas comunes, con las puertas abiertas.
Pero entre ellos crecía una tensión dulce, un anhelo silencioso que volvía cada roce accidental en algo eléctrico. Una noche, mientras la nieve caía con suavidad afuera, Clara Mae cerró el libro que estaba leyendo y lo miró de frente. «Háblame de tus sueños», dijo. «No del pasado, sino del futuro. Si pudieras tener cualquier cosa, ¿qué sería?» Wyatt parpadeó sorprendido por la pregunta. «No estoy seguro de tener sueños ya». «Todos los tenemos, aunque estén enterrados», replicó ella. Él se quedó mirando las llamas antes de responder. «Supongo que tierra. Un pedazo propio otra vez. Un lugar que pueda construir. Dejar atrás como algo que valga la pena». «Es un buen sueño», asintió ella. «¿Y tú?», preguntó él con sincero interés. Clara Mae sonrió con cierta melancolía. «Antes soñaba con enseñar, tener una clase llena de niños curiosos. Ahora…», se encogió de hombros. «Este rancho es mi vida. He aprendido a aceptarlo». «No suenas del todo convencida». «No es que no lo ame», dijo mirando el fuego. «Solo… a veces me pregunto qué habría sido de mí». «Todavía podrías enseñar», sugirió Wyatt. «El pueblo crece. Pronto necesitarán más maestros». «Quizás», respondió ella, «pero el rancho me necesita más ahora». Lo miró pensativa. «¿Has pensado en quedarte aquí, de manera permanente? Podrías tomar parte en la administración». Wyatt la observó con cautela. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo un lugar donde echar raíces, si eso es lo que deseas». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ninguno se atrevía a decir. «Clara Mae», empezó él, sin saber cómo seguir. Ella se levantó y se acercó despacio hasta quedar a su lado. «Sé que no es lo que una dama debería proponer», dijo con voz firme, «pero la vida es demasiado corta para vivir según los susurros de los demás». El corazón de Wyatt latía con fuerza cuando ella tomó su mano. «¿Qué es exactamente lo que estás diciendo?», preguntó él. «Que te quedes. Que nos demos la oportunidad de ver si esto que sentimos puede convertirse en algo duradero. Que dejes de huir». Wyatt sintió que el aire se le escapaba. Lo que ella le ofrecía era demasiado hermoso, demasiado peligroso. «No sabes todo sobre mí», murmuró. «Sé lo suficiente», lo interrumpió ella con dulzura. «Sé que eres un hombre honorable, trabajador, valiente, que haces más que 3 hombres juntos, y que, cuando crees que nadie te ve, eres tierno de una forma que me rompe el alma». Su voz se suavizó aún más. «Y sé que me estoy enamorando de ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, imposibles de retirar. Wyatt levantó la mano y acarició su mejilla con una reverencia que los sorprendió a ambos. «No te merezco». «El amor no se trata de merecer», susurró ella. «Se trata de elegir. Y yo te elijo a ti, Wyatt Colton Graves, si tú también me eliges». Él no respondió con palabras. La besó, y el beso fue tan tierno que a Clara Mae se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. «También te elijo a ti», dijo con la voz áspera por la emoción. «Que Dios me ayude. Pero lo hago». Entonces, un carraspeo los sobresaltó. Se apartaron al instante. En la puerta estaba Silas Hollister, con una mezcla de severidad y diversión en el rostro. «Puede que aún me recupere de la pulmonía», dijo con tono seco, «pero no estoy muerto. Y esta sigue siendo mi casa. Tal vez quieran hablar de sus intenciones mañana, con la luz del día y un poco más de distancia entre ustedes». Wyatt, avergonzado, no pudo evitar sonreír ante el equilibrio perfecto entre reproche y aprobación en los ojos del viejo. Clara Mae se tapó el rostro con las manos, conteniendo la risa. «Sí, señor», dijo Wyatt poniéndose de pie. «Mañana, si me permite explicarme». «Supongo que puedo hacerles un hueco entre el desayuno y las cuentas», respondió Silas con una chispa en la mirada. «Ahora vayan a dormir. Cada uno a su cuarto». Más tarde,
Wyatt se detuvo junto a la ventana de su habitación. El paisaje nevado brillaba a la luz de la luna. Por primera vez en 10 años, sintió algo parecido a la esperanza, débil, pero viva. Quizá el destino aún le guardaba un futuro, uno en el que Clara May Hollister estuviera a su lado. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando lo hizo, transformó todo en cuestión de días. Los riachuelos corrieron alegres con el deshielo, el pasto reverdeció y las praderas se cubrieron de flores silvestres. El rancho Hollister volvió a vibrar con vida, y el aire olía a promesas nuevas. Wyatt Colton Graves se había convertido oficialmente en el capataz del rancho después de que Earl Whitmore se retirara para vivir con su hija en Helena. Llevaba las riendas con esa autoridad tranquila que imponía respeto sin necesidad de gritar. Había campos que reparar, cercas que remendar, establos que reforzar tras el invierno cruel. Todo el mundo se movía con energía, y Wyatt, en el centro de aquello, parecía finalmente pertenecer a un hogar. Su relación con Clara May Hollister había florecido bajo la mirada vigilante, aunque un tanto resignada, de Silas Hollister. Ya eran novios oficialmente, y se esperaba que anunciaran su compromiso durante la celebración del Día de los Fundadores en junio. Aún así, por más que Wyatt se sintiera dichoso, las sombras del pasado nunca se disipaban del todo. La carta llegó un martes. La trajo un mensajero del pueblo mientras Wyatt trabajaba en el corral. El sello en el sobre le heló la sangre. Blackwater, Montana. El pueblo más cercano al rancho que una vez fue de su familia. Esperó hasta estar solo para abrirla. Sus manos temblaban con un presentimiento oscuro. El mensaje era breve, pero devastador. Wyatt Graves, Amos Red Mercer, está muriendo. Tisis. Antes de irse, quiere verte. Dice que tiene algo que confesar. Ven o no vengas, da igual. Pero creí que debías saberlo. Sheriff Hank Ellis. El nombre le atravesó el pecho como un cuchillo. Amos Mercer, el hombre al que culpaba por la muerte de su padre, por haberles arrebatado la tierra que les pertenecía. El hombre al que, en un arrebato de furia, casi mata años atrás. Wyatt apretó el papel hasta arrugarlo, la mente llena de recuerdos que había jurado enterrar. ¿Qué podía querer confesar Mercer? ¿Y de verdad quería escucharlo? No le dijo nada a nadie. Guardó la carta en el bolsillo del abrigo y siguió con sus tareas, moviéndose como un autómata. Pero esa noche, mientras caminaba junto a Clara May a la orilla del arroyo que marcaba el límite este del rancho, ella notó su inquietud. ¿Qué te preocupa, mi amor?, preguntó, entrelazando su mano con la de él. Has estado en silencio todo el día. Wyatt suspiró. No podía haber secretos entre ellos, no si algún día querían construir una vida juntos. Sacó la carta arrugada y se la entregó. Clara May la leyó en silencio, y su expresión se volvió grave. Amos Mercer, es el vecino del que me hablaste, ¿verdad? El que creíste que incendió su establo. Wyatt asintió. Entre nuestras familias hubo mala sangre durante años. Mi padre intentó mantener la paz, pero Mercer siempre tomaba más de lo que le correspondía. ¿Y ahora quiere verte? Clara May lo miró con atención. ¿Irás? No lo sé, contestó él, tomando una piedra y lanzándola al arroyo. Parte de mí quiere dejarlo morir con su culpa. Y otra parte necesita saber la verdad, completó ella. Wyatt la miró, agradecido por su comprensión. Son 4 días de viaje hasta allá, y otros 4 de regreso. Con todo el trabajo de primavera no debería irme. El trabajo puede esperar, dijo ella con firmeza. Esto es más importante. ¿De verdad? El pasado ya quedó atrás. Clara May levantó su mano y la posó en su mejilla. Quizás no del todo. A veces, enfrentar lo viejo es la única forma de sanar. Has cargado con este peso 10 años, Wyatt. Tal vez sea hora de soltarlo. Él tomó su mano y besó su palma con ternura. ¿Cómo tuve tanta suerte de encontrarte? Según recuerdo, fui yo quien cayó al río.
bromeó ella, arrancándole una sonrisa. Si alguien debe sentirse afortunado, soy yo, añadió, devolviendo un poco de luz al momento. Aquella noche, mientras Wyatt miraba el techo sin poder dormir, comprendió que Clara May tenía razón. No era venganza lo que necesitaba, sino cerrar ese capítulo, mirar de frente a los fantasmas, antes de abrazar su futuro junto a ella. A la mañana siguiente, lo encontró Silas Hollister en su despacho, revisando los registros de cría. «Necesito pedir permiso para ausentarme unos días», dijo Wyatt sin rodeos. «Hay algo de mi pasado que debo atender. Me llevará al menos 10 días». Silas dejó el lápiz sobre la mesa y lo observó con seriedad. «¿Tiene que ver con esa nube negra que llevas sobre la cabeza desde ayer?» Wyatt le explicó lo sucedido, sin adornos. El viejo lo escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminó, Silas asintió. «Deberías ir», dijo finalmente. «No se puede construir un futuro sólido cuando el pasado sigue mordiéndote los talones. Pero el trabajo de primavera...» «El rancho sobrevivió antes de que llegaras», interrumpió Silas. «Aunque debo admitir que nunca funcionó tan bien como contigo». Wyatt sonrió levemente. «Gracias, señor. Y hay otra cosa. Cuando regrese, quisiera pedir oficialmente su permiso para casarme con su hija». Los ojos del viejo brillaron con un destello de humor. «Ya era hora, muchacho. Pensé que tendría que decírtelo yo mismo». «¿Entonces es un sí?» «Es un vuelve pronto, así lo hacemos oficial». Wyatt se rió, sintiéndose más liviano que en días. «Sí, señor». 2 días después, montó rumbo al norte. Clara May se levantó antes del amanecer para despedirlo. Le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «Para el camino», dijo. «Algo para recordarme». Esa noche, acampado bajo las estrellas, Wyatt lo abrió. Dentro encontró un pequeño cuaderno de cuero y un daguerrotipo de ella. Su rostro serio contrastaba con la calidez de sus ojos. En la primera página, Clara May había escrito con su letra cuidadosa: «Sea lo que encuentres al final de este viaje, recuerda que el amor te espera a tu regreso». C. Wyatt acarició las palabras con los dedos, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca había sido un hombre dado a sentimentalismos, hasta que Clara May Hollister entró en su vida. El camino hacia el norte fue duro, con lluvias primaverales y vientos fríos. Pero dentro de su pecho, por primera vez en años, viajaba con algo parecido a la paz. Las lluvias de primavera llegaron con fuerza, reemplazando la nieve y volviendo los caminos un lodazal. Los riachuelos crecieron hasta volverse torrentes peligrosos, pero Wyatt Colton Graves no se detuvo. Algo dentro de él lo empujaba hacia Blackwater, hacia los fantasmas que lo esperaban allí. Cuando alcanzó la cresta del valle donde había pasado su niñez, detuvo a Buckshot y contempló el paisaje. Desde allí, podía ver lo que alguna vez fue el rancho Graves. La casa, ahora pintada de otro color, los campos cultivados en líneas desconocidas, todo parecía de otro mundo. Más allá, se extendía la propiedad de los Mercer, más grande, más próspera, como una herida abierta en su memoria. Tragar el orgullo y bajar por esa pendiente fue lo más difícil que había hecho en una década. Blackwater había cambiado. Había nuevas tiendas en la calle principal y una vía férrea que la unía al mundo. Wyatt fue directo a la oficina del sheriff. Sabía que su llegada correría de boca en boca en cuestión de minutos. Sheriff Hank Ellis era más viejo de lo que recordaba, la barba salpicada de canas. Lo reconoció de inmediato. «No sabía si vendrías», dijo sin rodeos. «¿Ni yo?», respondió Wyatt. El sheriff asintió, como si lo entendiera perfectamente. «Amos Red Mercer está en su casa. El médico dice que no le queda mucho. Unos días, quizá una semana». Lo observó con cautela. «¿Vienes buscando problemas?» «No», replicó Wyatt. «Solo quiero escucharlo». «Más vale que así sea», gruñó el sheriff poniéndose el sombrero. «Te acompañaré».
Será mejor que la gente te vea llegar conmigo. El rancho Mercer seguía siendo tan imponente como en su memoria. Una casa de 2 pisos, sólida y fría, con un porche ancho que parecía hecho para intimidar. Una ama de llaves abrió la puerta y sus ojos se agrandaron al ver a Wyatt junto al sheriff. «Venimos a ver al señor Mercer», dijo Ellis. «Nos espera». Ella vaciló, pero terminó guiándolos escaleras arriba, hasta una habitación con las cortinas cerradas. El aire estaba cargado de olor a medicinas y enfermedad. En la cama, Amos Mercer yacía apoyado en varias almohadas, apenas una sombra del hombre poderoso que había sido. Su mirada, sin embargo, seguía siendo dura, como el filo de un cuchillo. «Vaya, vaya», murmuró con voz ronca. «Así que sí tuviste el valor de venir». Wyatt no respondió. Lo observó en silencio, viendo cómo la muerte lo había despojado de toda arrogancia. «Déjenos solos», ordenó Mercer al sheriff. «Lo que tengo que decir es solo para sus oídos». Ellis miró a Wyatt, quien asintió. «Estaré justo afuera», dijo el sheriff antes de cerrar la puerta. «Siéntate», indicó Mercer, señalando una silla junto a la cama. «No hay razón para que un moribundo tenga que mirar hacia arriba». Wyatt obedeció, su sombrero entre las manos. «Tu carta decía que tenías algo que confesar». Mercer soltó una risa seca que se convirtió enseguida en un ataque de tos. Cuando logró calmarse, limpió la sangre de sus labios con un pañuelo. «Siempre directo, igual que tu padre», dijo con una sonrisa amarga. «Te pareces a él, esa mandíbula testaruda». Wyatt no respondió. «Estoy muriendo», continuó Mercer cortando su silencio. «Así que hablaré a mi modo». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Yo no provoqué el incendio que mató a tu padre». Wyatt lo miró incrédulo, como si las palabras no tuvieran sentido. «¿Qué dijiste? Quería tus tierras, sí. Te hice la vida imposible, eso no lo niego. Pero no quemé tu establo». «Entonces, ¿quién?» Mercer cerró los ojos un instante. «Mi hijo, Clyde». Estaba borracho, furioso por una ofensa imaginaria. Quiso darles una lección. Nunca pretendió matar a nadie. Wyatt apretó el sombrero entre las manos hasta deformarlo. ¿Y lo encubriste? Dejaste que mi familia se arruinara mientras tú protegías al culpable. Era mi hijo, dijo Mercer con voz áspera, como si eso bastara. Para él, quizá lo hacía. ¿Dónde está ahora? Muerto, respondió el viejo. En una pelea de cantina hace 3 años. Supongo que el destino quiso equilibrar las cosas. Le quitó la vida a tu padre. Y luego Dios me quitó a él. Wyatt quedó en silencio, con la mente revuelta. 10 años odiando a un hombre por algo que no había hecho. No era perdón lo que sentía, pero sí una confusión que lo dejaba sin aire. ¿Por qué decírmelo ahora?, preguntó al fin. Porque cuando uno tiene un pie en la tumba, empieza a pensar en lo que le espera del otro lado. Los ojos enfermos de Mercer se clavaron en los suyos. No puedo borrar lo que hice, pero esto puedo intentar enmendarlo. ¿Enmendarlo?, repitió Wyatt con furia. Mi padre sigue muerto. Mi madre murió creyendo una mentira. Nuestra tierra desapareció. ¿Cómo arreglas algo así? Mercer extendió una mano temblorosa hacia la mesa de noche y tomó una carpeta. Toma, dijo. Es la escritura de tu rancho. Estoy devolviéndotela. Wyatt la tomó, sin entender del todo. ¿Qué? La compré en la subasta cuando tu madre ya no pudo pagar. Desde entonces la he arrendado. Ahora es tuya de nuevo si la aceptas. Wyatt miró el documento, con la mente nublada. ¿Por qué harías esto? Llámalo. Intento de morir un poco menos condenado. No servirá de mucho, pero es lo único que puedo hacer. Su respiración se volvió entrecortada. También hay dinero en el banco de Elena. Suficiente para reconstruir lo que el fuego destruyó. El silencio se apoderó del cuarto. Solo se escuchaba el jadeo irregular del viejo
y el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Wyatt miró al hombre que había odiado toda su vida. Y por primera vez, no supo qué sentir. Los documentos estaban ahí, tal como Amos Red Mercer había dicho. Wyatt Colton Graves miró la carpeta, luego al hombre moribundo frente a él, sintiendo dentro del pecho una tormenta de emociones que no encontraba salida. Rabia, desconcierto, y un extraño vacío donde antes solo había odio. No sé qué decir, admitió al fin. No tienes que decir nada, susurró Mercer cerrando los ojos con un suspiro cansado. Solo haz lo mejor que yo. Eso bastará. Wyatt se levantó con la carpeta en la mano. 10 años de rencor no podían disolverse en una charla, pero al observar al enemigo que había alimentado sus pesadillas, algo cambió. No era perdón lo que sentía. Era la posibilidad de soltar el peso. «Adiós, señor Mercer», dijo en voz baja. El viejo abrió los ojos una última vez. «Adiós, Graves. Diles a tus hijos que sean mejores de lo que fuimos nosotros». Afuera, el sheriff Hank Ellis lo esperaba en el porche, fumando con calma. «¿Todo bien?», preguntó al ver su rostro. Wyatt asintió despacio. «Sí, creo que sí». Esa noche, en el pequeño hotel del pueblo, Wyatt encendió una lámpara y revisó los papeles. Todo era legítimo. La escritura del rancho Graves, firmada a su nombre, y los documentos del banco de Helena con una suma considerable a su favor. No era solo compensación, era una oportunidad. Una manera de recuperar un pedazo del pasado y convertirlo en algo nuevo. Mientras la luz titilaba sobre los viejos muros, Wyatt comprendió que el futuro que lo esperaba ya no era el que imaginó cuando partió del rancho Hollister. Había ido en busca de cierre, pero lo que encontró fue un cruce de caminos. Un camino lo llevaba de vuelta con Clara Mae Hollister, hacia la vida que empezaban a construir juntos. El otro lo llamaba desde las colinas de su infancia, hacia el sueño de reconstruir lo perdido. Sacó el cuaderno de cuero que ella le había dado y lo abrió en una página en blanco. Bajo la luz temblorosa, comenzó a escribir. Vertió en esas líneas sus dudas, sus temores, y la esperanza que no se atrevía a decir en voz alta. Escribía como si Clara Mae estuviera frente a él, guiándolo con esa calma que siempre lo devolvía a tierra firme. Cuando el amanecer tiñó las montañas, el cuaderno ya estaba lleno de palabras torpes, sinceras. Wyatt apagó la lámpara, se levantó y empacó sus cosas con decisión. El sol apenas despuntaba cuando salió del pueblo, con la carpeta firmemente guardada bajo el brazo. Al pasar junto al pequeño cementerio de Blackwater, detuvo su caballo y desmontó. Las tumbas de sus padres seguían limpias, con flores marchitas pero frescas. Alguien del pueblo debía haberlas cuidado todos estos años. Se quitó el sombrero y se arrodilló entre las dos lápidas. «Voy a casa», murmuró. «No aquí, pero a una nueva. He encontrado un lugar donde pertenezco, con gente que me quiere». Pasó la mano por la piedra de su madre. «Te gustaría, Ma. Es fuerte como tú, y tiene esa manera de mirar que no deja pasar tonterías». El viento matinal agitó las ramas del roble sobre su cabeza, como si la tierra misma le respondiera con aprobación. «La amo», continuó, dejando salir las palabras que antes lo atoraban. «Y creo que ella también me ama». Tragó con fuerza antes de añadir, «Estoy bien, mejor de lo que pensé que estaría. Y te perdono, Pa, por irte tan pronto. Ya entiendo que no fue tu elección». Se puso el sombrero y se enderezó. «Adiós», dijo simplemente. Luego montó a Buckshot y emprendió el camino de regreso, hacia el sur, hacia el futuro. El viaje de vuelta al rancho Hollister pareció más corto. Tal vez porque ya no cargaba el peso del odio, o porque en su pecho ardía la necesidad de volver a ver a Clara Mae. Empujó al caballo más de lo prudente, ansioso por llegar, por contarle todo. Cuando el sol ya caía, entró en el patio cubierto de polvo, cansado pero con una claridad nueva en la mirada. Desde la casa,
Clara Mae salió corriendo al oír los cascos. ¡Wyatt!, gritó, con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y alegría. «Volviste antes de lo esperado. Pensábamos que tardarías 3 días más». Él desmontó y tomó sus manos, como si no pudiera creer que la tenía frente a sí. No podía quedarme lejos. Ella notó la seriedad en su rostro. «¿Lo viste? ¿A Mercer?» «Sí», asintió Wyatt. «Es una historia larga, y quiero contártela bien». Miró hacia el porche, donde Silas Hollister acababa de aparecer. Con los dos. Durante la cena, Wyatt relató todo. El encuentro con Mercer, la verdad sobre el incendio, la herencia inesperada. Silas y Clara Mae escucharon en silencio. Ella le tomó la mano bajo la mesa, apretándola con ternura cuando su voz se quebró. Al terminar, Silas se recostó en su silla y murmuró: «Vaya giro del destino». «Sí, señor», respondió Wyatt. «¿Y qué piensas hacer con esa tierra?», preguntó el viejo. «¿Repararla, levantarla de nuevo?». Wyatt miró a Clara Mae, el corazón en los ojos. «Aunque eso depende». «¿De qué?», preguntó ella, aunque la respuesta ya la intuía. «De si considerarías construir una vida conmigo allí, en lugar de aquí». Los ojos de Clara Mae se agrandaron, el aliento detenido. «¿Quieres que me vaya contigo? ¿Al rancho de tu familia?» «Quiero que seas mi esposa», dijo él sin rodeos. «No importa si es aquí, allá o en cualquier otro sitio, pero me gustaría que vieras esa tierra conmigo, antes de decidir». Silas Hollister se aclaró la garganta. «Muchacho, creo que estás poniendo el carro delante de los caballos. ¿Ya le has pedido formalmente matrimonio a mi hija?» Wyatt se sonrojó. «No, señor. Esperaba contar primero con su bendición». El rostro curtido del viejo se suavizó con una sonrisa. «Ya era hora, hijo. Pensé que tendría que decirte yo mismo que lo hicieras». «Pues ya está dicho», comentó Silas Hollister, con una sonrisa que no lograba ocultar cierta tristeza. «Aunque si deciden irse al norte, voy a extrañarlos más de lo que imagino». «¿Los dos?», repitió Clara Mae Hollister, incrédula. «¿Y estaría bien para ti que me fuera?», preguntó con voz suave. El viejo se inclinó hacia ella tomando su mano con ternura. «Hija, le diste 10 años de tu vida a este rancho», dijo. «Dejaste tus propios sueños para cuidar de un viejo testarudo y de su ganado. Si ha llegado el momento de seguir tu corazón, no seré yo quien te detenga». A Clara Mae se le humedecieron los ojos. «El rancho seguirá aquí», añadió Silas. «Tal vez lo venda, o contrate a un nuevo capataz, o, quién sabe, quizá por fin le diga que sí a Martha Lowe Jenkins, que lleva 3 años insinuándomelo». Clara Mae lo miró boquiabierta, y él soltó una carcajada. «No pongas esa cara, hija. Los viejos también tenemos corazón». Wyatt Colton Graves los observaba a ambos, conmovido por la generosidad de esa familia que lo había acogido cuando no era más que un forastero con un pasado oscuro. «Ni siquiera he preguntado todavía», dijo, esbozando una sonrisa nerviosa. «Pues anda, muchacho», respondió Silas poniéndose de pie. «Saldré a respirar un poco de aire. Una tarde como esta merece verse el atardecer». Cuando quedaron solos, Wyatt tomó las manos de Clara Mae entre las suyas. «No era así como planeaba hacerlo», admitió. «Quería cortejarte como corresponde, con tiempo y formalidad». Ella sonrió traviesa. «Hace rato que pasamos esa etapa de respeto, ¿no?», dijo, recordándole los besos robados entre establos y amaneceres. Wyatt rió, y luego se puso serio. «Clara Mae Hollister, te amo. Me salvaste de muchas maneras, y ninguna tuvo que ver con ríos. Me enseñaste que la vida puede ser buena otra vez. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas resbalaron por el rostro de ella mientras asentía. «¿Sí? Sí, Wyatt Colton Graves. Me casaré contigo». Él la atrajo hacia sus brazos, sellando su promesa con un beso lleno de esperanza. 2 semanas después,
Ambos cabalgaban rumbo al norte, hacia las tierras de los Graves. Silas insistió en que fueran a ver el terreno antes de decidir si establecerse allí. «Tómense su tiempo», les dijo. «El rancho aguantará un par de meses sin ustedes». El viaje era muy distinto al que Wyatt había hecho semanas atrás. Entonces, cabalgaba solo, con el peso del odio y el pasado sobre los hombros. Ahora, compartía historias de su niñez, señalaba colinas, contaba anécdotas mientras Clara Mae lo escuchaba con una sonrisa, maravillada por la belleza de aquellas tierras. Al llegar a la cresta que dominaba el valle, Wyatt detuvo a Buckshot. «Es hermoso», susurró ella conmovida. «Entiendo por qué amabas este lugar». Bajaron hacia el valle, siguiendo el viejo camino hasta lo que una vez fue el rancho Graves. Los actuales arrendatarios, Franklin y Nora Ellis, los recibieron con prudencia, aunque el recelo desapareció pronto cuando Wyatt les aseguró que no pensaba desalojarlos. «Tenemos contrato hasta la cosecha», explicó Franklin, nervioso. El abogado de Mercer dijo que se respetaría. «Así será», afirmó Wyatt. «Solo venimos a conocer el lugar y pensar qué haremos. Nada cambiará antes del otoño». El alivio fue inmediato. Nora Ellis insistió en prepararles la cena. Mientras comían, la pareja les habló de las mejoras hechas en la propiedad y del crecimiento de la zona. «Desde que llegó el ferrocarril, el pueblo no deja de expandirse», contó Franklin. «El año que viene planean construir una escuela de verdad. Hasta ahora usan la iglesia», añadió su esposa. «Pero ya hay demasiados niños». Los ojos de Clara Mae brillaron. «¿Y ya tienen maestra?», preguntó. «No aún», respondió Nora. «Dicen que buscan a alguien del este, con buena formación». Wyatt captó la mirada ilusionada de Clara Mae. Recordó cómo alguna vez le habló de su sueño de enseñar, un sueño que había enterrado cuando su madre murió. Después de cenar, los Ellis los guiaron por la propiedad. La casa original de los Graves había ardido años atrás, no en el incendio que mató a su padre, sino en otro accidente. Y una vivienda más pequeña, pero firme, ocupaba su lugar. «La tierra sigue siendo buena», dijo Franklin recorriendo los surcos. «Da buen trigo y cebada. Podría sostener más ganado, pero nosotros somos más de cultivo». Al caer el sol, Wyatt y Clara Mae se despidieron con la promesa de volver al día siguiente. Se alojaron en el pequeño hotel de Blackwater, en habitaciones separadas, como dictaban las costumbres antes del matrimonio. Esa noche, sentados en el porche del hotel, observaron el ir y venir del pueblo. Tenderos cerrando sus puertas, vaqueros dirigiéndose al salón, familias paseando bajo el fresco de la tarde. «¿Qué piensas?», preguntó Wyatt, incapaz de descifrar su expresión. Ella lo miró con calma. «Creo que podría ser feliz aquí», dijo simplemente. «Buena tierra, buena gente. Y necesitan una maestra». Le tomó la mano. «Y tú estás aquí, o podrías estarlo». Wyatt apretó sus dedos. «Podríamos construir algo nuevo», dijo con voz emocionada. «No para revivir el pasado, sino para honrarlo y mirar hacia adelante». «Me gustaría eso», respondió ella con una sonrisa dulce. «Pero, ¿y mi padre? Me preocupa dejarlo solo». «Podríamos dividir el tiempo», propuso Wyatt. «Pasar parte del año aquí y parte allá, hasta que él esté tranquilo. O hasta que se decida a casarse con la viuda Jenkins». Clara Mae soltó una risita, mirando el cielo teñido de rojo. Por primera vez, el futuro no parecía una carga, sino una promesa. Clara Mae Hollister soltó una risa suave, que se mezcló con el aire tibio del atardecer. «Todavía no puedo creer que haya estado cortejándola tanto tiempo sin que yo lo notara», dijo entre carcajadas. «Tu padre es un hombre lleno de sorpresas». Permanecieron un rato en silencio, tranquilos, compartiendo pensamientos sobre su futuro, lanzando ideas entre murmullos. Cuando el fresco de la noche comenzó a descender, Wyatt Colton Graves acompañó a Clara Mae hasta su habitación, demorándose en un beso lleno de promesas.
3 semanas más para la boda, suspiró ella contra sus labios. Me parece una eternidad. Valdrá la pena la espera, le aseguró él, aunque por dentro sentía la misma impaciencia. Descansa, mañana quiero llevarte al Potrero Norte. Hay un lugar allí que podría ser perfecto para nuestra casa. Los ojos de Clara Mae brillaron. ¿Una casa diseñada por nosotros? Claro que sí, con una sala amplia para preparar mis clases y ventanas grandes para dejar entrar toda la luz del día. Ella lo besó una vez más. Te amo, Wyatt Colton Graves. Y yo te amo, Clara Mae Hollister. Muy pronto, Graves. Las 3 semanas siguientes pasaron como un torbellino. Entre la organización de la boda y los preparativos del nuevo hogar, no tuvieron respiro. Wyatt se reunió con el abogado de Amos, Red Mercer, para concretar la transferencia legal del rancho y los asuntos bancarios. Mientras tanto, Clara Mae visitó al Consejo del Pueblo para ofrecer sus servicios como maestra titulada. El entusiasmo de los concejales fue inmediato. Le ofrecieron comenzar en otoño, cuando el nuevo edificio escolar estuviera listo. Parece un sueño, le dijo ella a Wyatt de regreso a Blackwater. Enseñar a los niños de día y volver a casa por la tarde. Levantar nuestro hogar y nuestra familia. Wyatt alargó la mano y la tomó entre las suyas, sonriendo. Te mereces toda la felicidad del mundo, Clara Mae. Yo solo agradezco ser parte de ella. Se casaron en un día luminoso de junio, en la iglesia de Blackwater. Silas Hollister la llevó del brazo hasta el altar, y todo el pueblo asistió al enlace del hijo pródigo con la maestra más querida. Silas había viajado al norte acompañado por Martha Lowe Jenkins, ahora oficialmente su esposa, tras una rápida boda días antes. Más fácil viajar así, bromeó el viejo con un guiño. A nuestra edad no hay que perder tiempo. Después de la ceremonia, la fiesta se extendió hasta la plaza del pueblo. Hubo música, bailes, risas y tanta comida que alcanzaba para todo el condado. Wyatt, que nunca disfrutó ser el centro de atención, terminó dejándose llevar por la alegría colectiva. Esa noche, mientras el bullicio se apagaba, los recién casados se escabulleron hasta la pequeña casa que habían alquilado en el pueblo mientras se construía su hogar en las tierras de los Graves. Era modesta, pero ellos no necesitaban más. Tenían sus sueños, y el uno al otro. 5 años después, Wyatt se encontraba en el porche de su casa, observando cómo Clara Mae subía desde la escuela con su hija de 3 años, Lucy, saltando a su lado, y el pequeño Samuel dormido en sus brazos. La casa, erigida justo donde él había imaginado, se alzaba orgullosa sobre una loma con amplios ventanales que reflejaban la luz del atardecer. El rancho prosperaba. Entre el ganado y las cosechas, resistían las crisis que golpeaban a sus vecinos. Wyatt había traído sementales de buena línea desde el este, mejorando su cría y ganando reputación hasta en los mercados de Chicago. Clara Mae dividía su tiempo entre el hogar y la escuela, donde enseñaba con pasión y ternura. Su aula era un pequeño universo. Mapas en las paredes, libros abiertos, y niños que la escuchaban fascinados. Cada año pasaban 2 meses en el rancho Hollister, para mantener los lazos con su familia y permitir que Silas y Martha Lowe compartieran tiempo con los nietos. Era un acuerdo perfecto. Una mezcla de amor y tradición que enriquecía a todos. Cuando Clara Mae llegó al porche, la pequeña Lucy se soltó de su mano y corrió hacia su padre, con los rizos oscuros ondeando al viento. «Papá, hoy aprendí sobre los ríos. Mamá nos enseñó en el mapa grande». Wyatt la alzó entre risas. «¿Ah, sí? ¿Y qué aprendiste?» «Que nacen en las montañas y llegan hasta el mar, y que algunos se congelan en invierno». Como en la historia de mamá, Clara Mae subió al porche sonriendo. Desde que le conté cómo nos conocimos, no deja de preguntar por el río helado. «La historia del río», gritó Lucy, «donde papá saltó y no soltó a mamá». Wyatt cruzó la mirada con su esposa sobre la cabeza de la niña. El recuerdo de aquel día seguía tan vivo como el primer beso.
La mejor decisión de mi vida, susurró. Para ambos, respondió ella, con una sonrisa que le iluminó el rostro. Esa noche, cuando los niños ya dormían, se sentaron juntos en el porche, mirando cómo las estrellas encendían el cielo amplio de Montana. Una brisa fresca traía olor a pino y lluvia lejana. La naturaleza, incluso en verano, recordaba que seguía siendo dueña de esas tierras salvajes. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera caído al río?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Wyatt sonrió, acariciando su cabello. A veces, respondió con calma, pero entonces recuerdo que el destino siempre encuentra su cauce, igual que los ríos. Pero entonces recuerdo algo que solía decir mi madre, murmuró Wyatt Colton Graves, con la mirada perdida en el horizonte. Que hay cosas que están destinadas a suceder, y que el universo siempre encuentra la forma de unirlas, de una manera o de otra. Clara May Hollister levantó el rostro hacia él, apoyada en su hombro. ¿Entonces crees que nos habríamos encontrado de todos modos?, preguntó con una sonrisa suave. Wyatt la miró, su brazo apretándola con ternura. Creo que estaba perdido hasta que te encontré, respondió con voz baja. No importaba si era en un río helado, en un pueblo polvoriento o en medio del camino. Mi corazón andaba buscándote. Ella sonrió, con los ojos brillando bajo la luz de las estrellas. Wyatt Colton Graves dijo entre risas. Bajo esa apariencia de vaquero duro late el corazón de un poeta. Él soltó una carcajada contenida. No se lo digas a nadie. Tengo una reputación que mantener. Tu secreto está seguro conmigo, susurró ella antes de besarlo. Un beso dulce y lleno de promesas, como aquel primero que los unió junto al río. Siempre, añadió él contra sus labios. Dentro de la casa, el pequeño Samuel Graves emitió un leve gemido en sueños. En la habitación contigua, Lucy murmuró algo sobre ríos y vaqueros mientras dormía. La imaginación infantil tejiendo historias sobre el amor de sus padres. Afuera, la noche de Montana los envolvía en su inmensidad silenciosa. El viento olía a tierra húmeda y pino. Las estrellas titilaban sobre el tejado del hogar que habían construido con sus propias manos. Una casa nacida del valor, de las segundas oportunidades y de un amor que había comenzado en las aguas heladas de un río de invierno, cuando un vaquero se lanzó sin pensarlo, y nunca la soltó.